reitero la bienvenida a la segunda conferencia de instrumentalidad de medidas cautelares. En esta oportunidad, nuestra disertante del día de la fecha es la doctora María Victoria Mosman, jueza de Minas del Poder Judicial de Salta, especialista en Derecho Procesal por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Defensa Pública por la Universidad Nacional del Litoral, doctoranda por la Universidad de Salamanca, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, directora del Instituto de Investigaciones del Colegio de Magistrados de Salta y docente de la Universidad Católica de Salta. Le damos la bienvenida, ¿sí? Le hago el pase a la doctora. Cualquier consulta, les aviso que las moderadoras van a ser Brenda y Oriana, ¿sí? Así que van a estar pendientes de todas las preguntas que vayan realizando en el transcurso de la conferencia y que van a ser evacuados al final. Reitero, por favor, silenciar los micrófonos, ¿sí? Bienvenidos a la segunda conferencia. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan todos? Buenas tardes, hola, ¿me escuchan todos? Sí, me dicen que perfecto. Qué bueno, veo un montón de amigos por acá que, bueno, han tenido la diferencia de unirse para venir a escuchar algunas cositas que podemos llegar a tener para compartir. Primero que nada, obviamente, agradecer a la Comisión de Jóvenes Procesalistas de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, de quienes he sido parte, ya no, porque he superado la edad, pero, y esto se va a prestar para broma seguramente después que la charla termine, pero bueno, es un ámbito al que estimo y al que valoro muchísimo por la cantidad de oportunidades que da para los más jóvenes, para quienes tienen el entusiasmo y el interés de comenzar con la investigación y de verdad es un ámbito muy fructífero. Lo mismo la Asociación Argentina de Derecho Procesal, que contiene a esta comisión de jóvenes, y a la Universidad Católica, que es la que ha facilitado el ámbito para que esto se dé. Un cariño muy particular para mi amiga Eugenia Sosa, que fue un poco la que intermedió en todo esto para que yo hoy estuviese acá con ustedes compartiendo, más que algunos conocimientos, algunos cuestionamientos que vamos a tratar de hacernos como para repensar algunos institutos que todavía generan muchas dudas y que además de generarnos muchas dudas nos conflictúan y nos conflictúan frente a cuestiones para nada menores, nos conflictúan frente a la efectividad de los derechos. Y como les digo, esto es una cuestión nada menor, nada menor. Pensar que el uso de las figuras procesales puede llevarnos no solo por un buen camino, sino todo lo contrario, es algo que a quienes nos decimos interesados por el derecho procesal no puede sino preocuparnos. Así que bueno, el punto va a ser tratar de repasar doctrina, jurisprudencia y legislación como para que podamos tratar de construir una idea que nos saque del debate respecto de si lo de la tutela anticipatoria, de la sentencia anticipada, de la cautela autosatisfactiva, de la tutela protectiva, de la autosatisfacción. Ustedes saben que hemos pasado por un menú de nombres que a veces han dado grandes soluciones y son grandes aportes sin lugar a duda a la doctrina nacional, pero a veces para quien tiene el rol de llevar adelante la defensa o quien tiene el rol en su momento de decidir una pretensión planteada, puede terminar complejizándose su posición frente a esta dispersión o esta balcanización de figuras, cuando a lo mejor el eje lo podemos poner en otro lado. Y lo que nos vamos a tratar de plantear hoy a través de esta exposición. No sé si los chicos van a habilitar el PowerPoint, porque no lo estoy viendo.
Eso es lo que vamos a necesitar. No sé si Noelia, que estabas como moderadora. Ahora en breve, ya se lo habilitamos. Estamos tratando con Brenda. Sí, unos segundos, por favor. Perfecto. Sí, sí, cómo no. Cómo no. Bueno, como les decía, el punto va a ser entonces no contarles una historia cerrada, sino replantearnos distintas líneas que podemos encontrar desde la doctrina, la jurisprudencia y la legislación, que creo que nos llevan a pararnos desde otro lugar frente a las medidas cautelares, a la instrumentalidad de las medidas cautelares. A veces cuando uno piensa en trabajar con este tipo de temas, pueden llegar a resultar un poco distantes con el trabajo cotidiano. Uno dice, uy, pucha, escuchar hablar a alguien de los caracteres de las medidas cautelares, cuando yo lo que necesito saber es en qué caso voy a plantear una medida cautelar y en qué caso voy a plantear otra. Bueno, precisamente los caracteres sirven para esto, sirven para que podamos encontrarnos con la medida cautelar que debemos usar en el caso concreto. Pedir exactamente lo que necesitamos y no desviarnos en vericuetos formales cuando debemos analizar por ahí puntualmente algunas adecuaciones. Así que esa es la cuestión esencial. Voy a sacarme los auriculares y vamos a ver si puede funcionar igual esto. Hola doctora, muy buenas noches. Mi nombre es Brenda. Acabo de compartir la presentación en PowerPoint. Cuando usted quiera puede comenzar.
el video para que puedan verlo y disponer cuando ustedes lo requieran. Gracias. De nada, igualmente les comento, si tienen alguna persona en este momento que no haya recibido el mail o que no se pueda conectar, al igual que ayer, el link de acceso está publicado en la bio de UCASAL Jujuy. Así que haciendo clic desde el smartphone, desde un celular Android o desde la PC, deberían poder ingresar todos sin ningún problema. Hola, hola, hola. Hola, hola. Perfecto, listo, hemos vuelto a los auriculares. Disculpen, fue la graciosa idea de cambiar los auriculares y no funcionó. Bueno, volvamos a lo nuestro. Les decía, voy a cerrarles el chat a ustedes para poder avanzar con el PowerPoint. Les decía, en general encontramos que la doctrina coincide. Les voy a tener que pedir que ustedes bloqueen los micrófonos para que no se nos superpongan los sonidos de cada uno de ustedes. Les decía que las medidas cautelares, distintos caracteres. Dentro de estos caracteres, en general, nos encontramos con que la jurisdiccionalidad, la provisionalidad, la mutabilidad, flexibilidad, variabilidad y la instrumentalidad son caracteres sobre los cuales la doctrina tiene plena coincidencia, a excepción de la jurisdiccionalidad, que hay una variación en algún criterio que sostiene el doctor Alvarado Belloso respecto de considerar que no necesariamente deben ser jurisdiccionales, sino que también podrían existir medidas cautelares administrativas. Nosotros consideramos que son jurisdiccionales, que deben ser dictadas en el marco de un proceso antes o durante el transcurso del proceso, pero siempre vinculados a un proceso jurisdiccional. En el caso de hoy nos interesa hablar de la instrumentalidad dentro de estos caracteres. Una particularidad para tener en cuenta, que es lo que yo les decía, respecto de cómo no, disculpen, pero me distraje porque me estaban pasando el PowerPoint, déjenlo que lo manejo yo directamente, no lo adelanten. Los caracteres de las medidas cautelares no son cuestiones abstractas y meramente dogmáticas, son cuestiones que ustedes van a necesitar tanto para la petición de una medida cautelar como para la decisión de una medida cautelar. Y además los caracteres de las medidas cautelares están receptados en las normas de procedimientos, en los códigos de procedimientos, ustedes se encuentran con los caracteres. No son entelequias realizadas por la doctrina, extraídas de los textos, que a veces pueden llegar a ser no tan de dudoso alcance. En el caso de los caracteres de las medidas cautelares, ustedes van a tener que considerarlos al momento de peticionar o al momento de decidir, porque son caracteres contenidos en los códigos de procedimiento. Los códigos de procedimiento del país, palabras más, palabras menos, las contienen los contienen a todos estos caracteres. Jujuy en particular, a los que nos vamos a referir luego cuando avancemos en el transcurso de la clase, Jujuy tiene muchas particularidades en su regulación procesal, tiene un código que en su momento fue muy de avanzada. Yo creo que hoy sigue siendo un código de avanzada, con principios que contienen en sus primeros artículos y con una serie de cuestiones muy igualitarias respecto de las partes. Me resulta un código muy interesante, siempre que trabajo con algo vinculado con Jujuy lo pongo de resalto porque de verdad es un código que me resulta ejemplar en gran parte de su contenido. Pero bueno, pasamos
a ver en particular la instrumentalidad de las medidas cautelares. Ustedes van a encontrar que la mayoría de los códigos de procedimiento tienen dentro del capítulo que se refiere a las medidas cautelares un eje que se refiere a que cuando uno pide una medida cautelar debe decir qué derecho pretende asegurar y la medida que se pide. Desde el vamos, en este punto, estamos vinculando el derecho que pretendemos asegurar, esto es la pretensión de fondo que estamos llevando al proceso, con la medida cautelar que estamos pidiendo. Esto es el eje de la instrumentalidad. Es vincular el derecho que yo pretendo hacer efectivo a través del ramo judicial con la medida cautelar. La medida cautelar, ustedes saben que no tiene un fin en sí mismo. La medida cautelar sirve a la realización del derecho de fondo pretendido. Nosotros pedimos una medida cautelar en el transcurso del proceso para evitar que el derecho de fondo se torne ilusorio al momento en que obtengamos una sentencia favorable y querramos ejecutarlo. Esta, que es la forma clásica de la lectura de la instrumentalidad, también la vemos reflejado en los deberes del juez, cuando primero vimos respecto de la petición, es decir, el derecho que pretendo y la medida que pido. Respecto del juez, se dice que el juez puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intenta proteger. Una vez más, vincula la medida cautelar que se pide con el derecho que se pretende proteger. Entonces, siempre va a haber una vinculación directa o debe haber una vinculación directa entre la medida cautelar y el derecho de fondo que se intenta proteger. Si uno va a hablar de instrumentalidad de las medidas cautelares, no puede soslayar hablar de Piero Calamandrei y de su obra Introducción al estudio sistémico de las providencias cautelares. ¿Por qué? Porque Calamandrei fue el que puso el eje en este carácter esencial de las medidas cautelares, diciendo que las medidas cautelares así como medio afín para la realización de la sentencia. Nosotros vamos a usar una medida cautelar para lograr el objeto del proceso. La medida cautelar no es el objeto en sí, sino que se usa, es un medio para garantizar el objeto del proceso. Y como les digo, Piero Calamandrei fue el que puso el eje en esta medida, en este carácter de las medidas cautelares, y vamos a volver sobre él varias veces en el transcurso de esta charla, porque puntualmente, para poder llegar a desarrollar la idea que pretendo transmitirles hoy, la semilla de la idea que hoy voy a transmitirles es precisamente la teoría de Calamandrei. Yo les decía que las medidas cautelares son un medio para garantizar la concreción del derecho de fondo, para lograr que se haga efectivo el derecho de fondo que se reconoce en una sentencia, para poder lograr la ejecución de una sentencia. Siempre uno vincula, como decíamos recién, el derecho y la medida cautelar. Esto tiene un vínculo objetivo. Vemos el derecho y hacia él vamos con nuestra medida cautelar. La pregunta de la charla de hoy y sobre la cual nos vamos a centrar en el trabajo es si podemos pensar en que se puede configurar una mentalidad subjetiva de las medidas cautelares. Es decir, si no solo podemos pensar en esta relación objetiva o esta relación de medio afín entre la medida cautelar y el objeto, sino también si podemos pensar si la medida cautelar puede entrar a jugar en el proceso para proteger al sujeto. Ustedes van a pensar que a esta hora de la noche, un día jueves, yo ya no estoy pensando claramente, pero bueno, voy a intentar demostrarles que sí y que algo de esto puede haber en la jurisprudencia y en la doctrina y que nos puede llegar a pensar que esto puede llegar a darse. Para ello vamos a intentar encontrar justificación en la doctrina, en las leyes y en la jurisprudencia. Yo les decía recién
que Piero Calamandrei, en su libro del año, acá yo les puse una foto de la traducción del año 1940 y pico, la letra es muy chiquitita, no llego a verla, pero el libro a esta altura ya tenía unos 10 años de existencia cuando se lo tradujo al español. Así que fíjense cuánto tiempo hace que Calamandrei tuvo esta preocupación que hoy a nosotros nos hace pensar que podemos hablar de una instrumentalidad subjetiva. Calamandrei, cuando hace su análisis sobre la instrumentalidad de las medidas cautelares y la define como el carácter esencial de las medidas cautelares, él dice: lo demás es hojarasca, lo que importa es que la cautelar sea instrumental, que esté encaminada hacia la concreción del objeto final, que va a ser obtener la ejecución de la sentencia que acoja mi pretensión. Esta es la típica instrumentalidad objetiva, es garantizar la ejecución forzada de la sentencia. Calamandrei a su vez incluía también que, ojo, el Código Procesal de Jujuy lo hace dentro del capítulo de los procesos cautelares, incluía también dentro de esta clasificación que hacía de la instrumentalidad la protección de los medios de prueba, lo cual a esta altura ya se ha discutido mucho y ya no se lo considera dentro de las medidas cautelares, a la garantía, a la forma de garantizar un objeto de prueba. Pero bueno, lo importante es pensar a la instrumentalidad objetiva como una forma de garantizar la ejecución forzada de la sentencia. Esto es la forma clásica y típica que nosotros conocemos de instrumentalidad de las medidas cautelares. Vamos ahora a esta forma no clásica y no tan conocida de cómo trabajar las medidas cautelares desde un punto de vista de instrumentalidad subjetiva. ¿Qué podemos decir de esto? Es decidir interinamente una situación controvertida para evitar daños irreparables a la parte por su particular situación de vulnerabilidad. De lo contrario, se vería afectado su derecho de acceso a la justicia con una perspectiva de igualdad real. Calamandrei, cuando hace su análisis sobre este tipo de instrumentalidad, dice: también me preocupa que una persona que sí pueda, cuyo derecho puede esperar a ser reconocido en el momento de la sentencia y que no se torne imposible de cumplimiento. Pero me preocupa que una persona que haya caído en la indigencia no pueda llegar la persona hasta el momento del dictado de la sentencia y del efectivo cumplimiento. Entonces él dice: en esos casos se puede adelantar la tutela para proteger a la persona, no ya tanto a la efectividad del derecho. ¿Se va entendiendo? El punto es ese, es pensar cómo no solo puede ser el hecho de la necesidad de garantizar el cumplimiento de la sentencia del objeto del derecho pretendido, sino también poner el eje en la persona para ver si esa persona puede esperar hasta el momento del dictado de la sentencia. ¿Qué eje podemos tener como eje primordial para ponernos a pensar en que esto puede llegar a ser así? Nosotros tenemos el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, que nos manda precisamente a adoptar medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y trato. Y enumera, no de un modo taxativo, categorías de personas en situación de vulnerabilidad, como los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Ustedes saben, más que nada quienes trabajan en la defensa pública o quienes trabajan en juzgados de familia, en juzgados de violencia, también en los juzgados penales, que la situación de vulnerabilidad de las personas provoca serias limitaciones de acceso a la justicia. Nosotros esta regla del 75-23 no la tenemos incorporada dentro de los códigos de procedimiento. En ese sentido tenemos una gran deuda que ha venido siendo advertida por algunos códigos procesales de provincia. Yo acá tenía para contarles, por ejemplo, que la provincia de Chaco sancionó el Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia del Chaco, donde precisamente recoge esta perspectiva de las personas en situación de vulnerabilidad para poder asignarles un trato especial durante el trámite del proceso que logre una garantía de igualdad real en el transcurso del litigio.
que ha tomado precisamente este Código de Chaco y muchos otros proyectos que están dando vuelta en este momento en nuestro país. Se han tomado las 100 reglas de Brasilia como modelo. Las 100 reglas de Brasilia, que fueron dictadas en el 2008 y actualizadas en el 2018 en Quito, son la conclusión de la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana, en la que participaron casi todos los países americanos y también Portugal y Andorra y España. En las 100 reglas de Brasilia se hizo eje en categorías de sujetos vulnerables. Su enumeración no es taxativa, precisamente porque la vulnerabilidad tiende a ser acumulativa. ¿Qué quiero decir con esto? Se enumeran dentro de las categorías de las 100 reglas de Brasilia a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, migrantes, miembros de comunidades indígenas, y así, personas privadas de la libertad, y así sucesivamente. Estas causales de vulnerabilidad suelen ser acumulativas y se puede llegar a hablar de un giro idiomático que tiene su origen en una profesora americana, que es la profesora Kensho, que habla de interseccionalidad. Esto es la sumatoria de causales de vulnerabilidad, lo que hace aún más débil a las personas. Pero como les digo, lamentablemente solo algunos códigos en la actualidad contienen reglas especiales para igualar de modo real a las personas frente al proceso, y si no, lo que se hace es usar las 100 reglas de Brasilia en algunas provincias como las de Río Negro, Chaco, Catamarca, Chubut, Corrientes, Santiago del Estero, Santa Fe, Jujuy, La Pampa y bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que las han ido adoptando a través de rodadas. Respecto de estas mismas situaciones de personas en situación de vulnerabilidad, encontramos otros ejes que nos apoyan también para pensar que las personas o los sujetos tienen que ser especialmente mirados en el transcurso del litigio. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene 2 casos más que relevantes. En los últimos 5 años, a su vez, ha dictado fácil otros 10 fallos en los cuales ha hecho eje en la efectividad en relación a las personas. Pero en el caso Camacho Acosta y en el caso PHP contra Di Cesare, son 2 casos en los cuales precisamente se apuntó o se decidieron medidas cautelares vinculadas con la situación de las personas. El caso Camacho Acosta, la mayoría de ustedes lo conoce, es un caso donde un trabajador trabajando en una máquina se le amputa un brazo y inicia un reclamo para obtener una prótesis en el brazo, además de algunos otros rubros. En el caso de la prótesis que él reclama para su brazo, lo que sucede es que el médico en el transcurso del proceso le dice que si la prótesis no es colocada de modo inmediato, su colocación al finalizar el proceso sería inútil porque su brazo ya no estaría apto para poder recibir esta prótesis. Con lo cual, luego de pasar por diversas instancias, este caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y precisamente allí es donde la Corte Suprema admite adelantar la tutela por la especial circunstancia del señor Camacho. El señor Camacho era un trabajador que obviamente no contaba con los medios económicos como para afrontar por su cuenta esta intervención quirúrgica que implicaba la colocación de un brazo ortopédico, y si no lo hacía en ese momento, no iba a tener ningún sentido que este reconocimiento de derechos llegase con la sentencia. Entonces allí tenemos un primer caso, un primer leading case, donde la Corte hace eje en la situación de la persona. En el caso PHP contra Di Cesare, mucho más cercano a nuestros tiempos, se trata de un caso de una nena que iba conduciendo su bicicleta, si mal no recuerdo, en la provincia de Mendoza. Esta nena tiene un accidente de auto, un accidente automovilístico, es atropellada por un auto y es arrastrada casi 100 metros por este auto. Su estado era sumamente grave, sus padres eran una familia de escasos recursos y el lugar en el que vivían no tenía una atención clínica médica adecuada para lo que ella necesitaba por la gravedad de su cuadro. En ese caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al igual que en Camacho Acosta, tuvo en consideración la situación de esta persona
e hizo eje, como en Camacho Costa lo hizo respecto de la calidad de trabajador y de la imposibilidad posterior de lograr que el derecho sea efectivo, en este caso lo hizo en la situación de pobreza de la familia, en el hecho de que fuese una niña y en las consecuencias irremediables que tendría no adelantar la tutela para poder satisfacer en ese momento la atención médica de esa chiquita. Así que encontramos estos dos casos entre muchos otros, que como les digo, más que nada en los últimos 5 años encontramos muchos más de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se hizo eje en la situación de las personas para poder dictar una medida cautelar. Podremos discutir si esto es una autosatisfactiva, si la queremos llamar como la querramos llamar. La Corte en ese momento no hizo referencia a eso, lo tomó como una medida cautelar, lo trabajó como una medida cautelar, a pesar de que se trataba de un adelanto parcial de la tutela perseguida en la pretensión de fondo. Otro dato relevante para tener en consideración sobre esta idea loca que estamos manejando de la instrumentalidad subjetiva de las medidas cautelares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando condena a Argentina en el caso Furlan y familiares, además de hacer especial referencia a la vulneración del juzgamiento en plazo razonable al señor Furlan, puso el eje puntualmente en los deberes especiales que debe tener el Estado para garantizar derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad. Este caso era un caso de un niño que entra a jugar a un predio del ejército argentino, que estaba en desuso y descuidado, donde el chico, al acceder a un parante de hierro, el parante de hierro se desprende, se cuelga del parante, el parante se desprende, le golpea la cabeza y le provoca serias lesiones. Estas lesiones en el transcurso del proceso, que duró 12 años, se fueron agravando y le provocaron un alto grado de discapacidad. Tuvo además de eso una serie de sucesos en camino, como intentar perder la vida, atentar físicamente contra algunos otros miembros de su familia. Todo esto provocó una seria angustia en todo el contexto familiar, y precisamente lo que la Corte dijo cuando resolvió es que no pudo pasar inadvertido que estas personas, que se trataba de un niño en su momento, de un niño que se convirtió en un niño con una discapacidad en razón del accidente que había tenido, y que precisamente su familia era una familia de escasos recursos. El agravante a toda esta historia es que cuando terminó el litigio en Argentina, la indemnización que debía pagarse se encontraba consolidada, fue pagada en bonos, y la familia recibió el valor de un 30%, se vio restringido en un 70% el valor de la indemnización que se suponía debía ser integral. Así que todas estas cuestiones que hacen al sujeto fueron consideradas también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el marco de aislamiento también nos encontramos, y esto mucho más acá y pensado en los últimos 2 meses, nos encontramos con casos en los cuales también se ha hecho eje en la situación de las personas. El primer caso, que está en letra más pequeñita, SZ contra Administración Provincial de Seguros de Salud, fue un caso donde en la provincia de Córdoba se hizo lugar al reconocimiento de un 100% de la medicación de un niño en vía cautelar, no como decisión de fondo, precisamente teniendo en cuenta su condición de niño con discapacidad. En el caso de trabajadores de la educación de capital contra GCBA y otros sobre medida cautelar autónoma, esto sí fue una medida autónoma, así se lo planteó y así se lo resolvió, los docentes que estaban exceptuados del aislamiento, del ASPO, del aislamiento social preventivo obligatorio, pidieron que se les reconociese su derecho a recibir todas aquellas medidas preventivas para evitar el contagio, como los barbijos y protección para la vista. Así que el carácter de trabajadores en este supuesto fue determinante también para que fuese acogida esta cautelar autónoma. ¿Qué podemos ir cerrando? ¿Qué vueltas podemos irle dando a todo esto? Dijimos que la instrumentalidad es un carácter de las medidas cautelares. Dijimos que la instrumentalidad en su versión tradicional tiene que ver
con la garantía del derecho de fondo que se pretende en el litigio. ¿Qué nos sucede cuando en este contexto nos encontramos con una persona vulnerable? Nos encontramos con Calamandrei, que nos dice: prestemos atención a esta persona, prestemos atención porque puede ser que el objeto del proceso pueda ser posible, esperando que el proceso transcurra lo que debe transcurrir, lleve el tiempo que deba llevar, pero puede ser que la persona no pueda esperar todo este tiempo. ¿Qué dijo la Corte en Camacho Acosta y en PHP? ¿Qué dijo la Corte Interamericana en Furlan? Nos dijo: señores jueces, no pueden no mirar la situación de las personas. Señores, no pueden no estar alertas a las necesidades particulares que tienen estas personas, a las desigualdades que vienen de situaciones extraprocesales, pero que afectan al proceso. Cuando pensamos en la línea de largada del litigio, no todos largamos en el mismo lugar. Hay personas que de verdad necesitan y tienen que ser asistidas con un complemento, con medidas de acción positiva para poder llegar a sostener esta igualdad real de las partes en el litigio. Esto es lo que consideramos como instrumentalidad subjetiva. Bueno, ¿se entiende? Ahora seguimos con el resto. ¿Qué vamos a tratar de ver? Vamos a tratar de ver ahora qué pasa con este esbozo de teoría que les acabo de contar, que después, si quieren, les podemos pasar el material donde está desarrollado y trabajado en extenso todo esto que les conté recién de modo resumido. Pensemos si es aplicable al Código Procesal Civil y Comercial de Jujuy. Pensemos si ustedes en Jujuy pueden aplicar esto que yo les estoy contando. Artículo 4. Ustedes tienen unos principios en el comienzo de su código que son invalorables. Realmente yo creo que son un lujo para poder hacer una lectura súper actualizada en el contexto convencional y constitucional de las normas procesales. El artículo 4 dice disciplina de las formas. Dice: las partes no pueden darse un procedimiento especial distinto del establecido para la sustanciación del proceso. Cuando la ley no exige una forma determinada para los actos procesales, pueden realizarse de cualquier otro modo para la obtención de su fin. Entonces tenemos una salvaguarda que la dejemos guardada ahí en un rinconcito de la memoria para poderla vincular con los artículos que siguen. Entonces, salvaguarda para poder realizar los modos, los actos, de modo tal que nos permitan alcanzar a su fin. Artículo 5, el principio de igualdad. Fíjense que resalté con verde que dice que debe hacer efectivos los poderes de que esté investido y dispondrá lo necesario a fin de que nadie pueda encontrarse en condición de inferioridad jurídica. Esto es igualdad real. Esto es darle herramientas al juez para que el juez pueda trabajar dentro del proceso, adaptando formas, obviamente, de modo no arbitrario, de modo razonado y de modo justificado y argumentado, para evitar que haya desigualdad entre las partes. El 261 dice demanda cautelar. La demanda cautelar puede interponerse en cualquier estado del juicio o aún antes de promoverse el proceso principal. El que promueve debe indicar con claridad el derecho que desea asegurar y la medida que solicita. Volvemos al comienzo cuando decíamos que palabras más, palabras menos, todos los códigos de procedimiento del país contenían una norma como esta. Es decir, cuando uno pide una medida cautelar, debe justificar con claridad el derecho que pretende asegurar y la medida que solicita. También, dentro de las facultades del juez, se admite que pueda disponer una medida menos rigurosa que la pedida si con aquella es suficiente. ¿Sí? Y acá está lo que nos puede servir para cerrar. Cuando arrancamos diciendo que el código jujeño, el código de procedimiento jujeño, nos permite, cuando no hay una limitante legal, adaptar las medidas procesales para lograr el fin de los actos, nos encontramos con que precisamente las medidas cautelares, como también pasa en la mayoría de las provincias, tienen esta salvaguarda final donde dice
que fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste sea amenazado por un perjuicio inminente o irreparable, puede solicitar al juez que las medidas urgentes que según las circunstancias sean más aptas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo. Entonces, la clave está con que la instrumentalidad en su máxima plenitud la encontramos en este artículo, donde dice, usted va a poder pedir cualquier medida urgente que sea apta para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión de fondo. Entonces, nosotros tenemos esta salvaguarda que es la que nos permite emplear o proponer al juez una medida cautelar que no sea las típicas ni las típicas previstas, sino algo distinto que se adecue, que sea instrumental a nuestro derecho. Perspectivas en el ordenamiento nacional. Ustedes saben que en el año 2019 se entregó al ministro de Justicia de la Nación un anteproyecto de Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, que fue redactado por grandes juristas de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, donde han trabajado excelentes maestros del derecho procesal, y realmente la obra ha resultado acoger no solo lo más novedoso, sino aquellos institutos que de verdad sean garantía suficiente para las previsiones convencionales y constitucionales que hasta ahora no habían sido recogidas en los ordenamientos procesales. Este anteproyecto fue presentado por el entonces presidente Macri a la legislatura nacional y tiene estado legislativo hoy. Me parece por demás interesante que este proyecto comienza en su artículo 1, y su primera parte son los principios que rigen el proceso, pero en su artículo 1 en particular tenemos el principio de tutela judicial efectiva. Y yo digo, esto no es inocente. El legislador quiso que estuviese en el artículo 1 la tutela judicial efectiva. Quiso que el Código Procesal, este proyecto de Código Procesal Civil y Comercial, sea leído a través del prisma de la tutela judicial efectiva. ¿Y qué nos dice este primer artículo? Nos dice que las normas procesales se interpretarán con el objeto de lograr la efectividad de los derechos sustanciales, observando los fines sociales del proceso, las exigencias del bien común, la eficiencia, la legalidad, la proporcionalidad y la razonabilidad, procurando afianzar la tutela judicial efectiva, en especial para los casos de personas en situación de vulnerabilidad. Luego dice que se asegurará a las partes la igualdad real de oportunidades para la defensa de sus derechos, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio o coloquen a una de ellas en condición de inferioridad jurídica. Así que, como les digo, creo que la perspectiva puesta a futuro en este proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación pone el eje también de la efectividad de los derechos en relación a las personas. Lo pone en su artículo 1. Es la tutela judicial efectiva pasa a tener una doble faz. No solamente pensar en la tutela efectiva de los derechos, sino de la tutela efectiva para las personas durante el transcurso del proceso. Y esto tiene estricta vinculación con lo que tratábamos de desarrollar y de justificar, pensando en que las medidas cautelares también deben mirar a las personas al momento de su dictado. Bueno, como les decía, el contenido de la tutela judicial efectiva pasa de tener un contenido singular a tener un contenido plural. Pasa de tener como contenido la protección de los derechos a tener como contenido la protección de los derechos y las personas. Puntualmente el artículo 186, igual que lo que decíamos recién en el caso de Jujuy,
específicamente prevé que las medidas cautelares genéricas, fuera de los casos previstos en este título, quien tuviera fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho pudiera sufrir un perjuicio inminente o irreparable, podrá solicitar las medidas urgentes que según las circunstancias fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia. Entonces, la clave es la instrumentalidad de las medidas cautelares. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve básicamente y tradicionalmente como para poder garantizar el objeto principal del proceso. Es la garantía de la garantía. Nosotros tenemos el proceso como garantía de defensa de los derechos y tenemos la garantía de la garantía que sería la medida cautelar. Esto es darnos la tranquilidad que durante el transcurso del proceso nuestros derechos no se verán burlados y si somos beneficiados con una sentencia favorable, lograr que este derecho de fondo se haga efectivo. En el caso de la instrumentalidad subjetiva, que es lo que proponemos analizar, encontramos que Jacques Calamandrei decía que las personas debían ser atendidas y en su caso debía adelantarse la tutela cuando las personas no pudiesen por sus propias condiciones particulares y extraprocesales, no pudiesen tolerar la espera hasta el momento del dictado de la sentencia definitiva. Esto que les digo, obviamente son situaciones excepcionales. Ustedes, no es una recomendación para que salgan ahora con esta nueva teoría a poder, a por ello, en cualquier circunstancia. Son casos excepcionales, son casos en los cuales debe justificarse sobradamente cuáles son los supuestos que habilitarían el uso de este pedido cautelar en relación a la persona. En este especial y particular contexto de pandemia, nos tocó hacer esta clase, esta charla así a distancia y encontrarnos con los amigos así como se puede. Espero que les haya sido útil, que les haya quedado claro y quedo, bueno, abiertas para las preguntas porque evidentemente son temas novedosos y que pueden generar muchos interrogantes que, bueno, espero poder contestarlos. No sé si alguna de las moderadoras. Muchas gracias por los comentarios, chicos. No sé si alguna de las moderadoras va a abrir a preguntas. Hola, muy buenas noches, participantes. Queremos saber si alguno tiene alguna pregunta para hacerle a la doctora Mossman. Podemos habilitarle el micrófono, la cámara, o si desea puede escribirlo en el chat para que lo podamos leer. Por ahora, doctora, todos los comentarios son muy buenos, que la exposición fue muy clara, muy interesante. Acá tenemos una. Raúl Gaspar consulta. ¿En qué quedó el nuevo proyecto del Código Procesal Civil y Comercial? Raúl, te cuento lo que sabemos hasta hoy. No ha perdido el estado legislativo. Lamentablemente también toda esta situación que ha puesto en stand-by todo aquello que no tuviese que ver con cuestiones urgentes, obviamente ha dejado de lado a este tratamiento como una prioridad. Así que esperemos que pasado toda esta situación volvamos a trabajar en eso. Ya les digo, desde mi óptica y desde mi punto de vista de análisis es muy interesante, es un código muy interesante y un código que parte, como el código de Jujuy, de presentarse con los principios con los cuales debe ser leído el
precisamente el resto del texto del código. Así que eso es lo que sabemos hasta hoy, que el código tiene estado legislativo, pero que no está avanzando, sino que se está trabajando evidentemente con cuestiones prioritarias. No por nada, Raúl. Bien, otra consulta es de Nidia Ivana Belén Ursagasti. Dice, mi pregunta es en un caso de una enfermedad, ¿te pueden cortar la obra social? A ver, precisamente si la situación del enfermo está médicamente justificada y esta persona corre riesgo su vida y no puede a través de sus medios económicos acceder al tratamiento, acá encontramos una sumatoria de causales para poder acceder a una medida cautelar que eventualmente puede llegar a ser una tutela anticipada. La clave ahí es el riesgo que corre la salud y por otro lado la situación de la persona. Así que sí podrías reclamarlo a través de una medida cautelar en un contexto de amparo. Esto me hace pensar en una situación puntual. Yo no sé cómo será en esto la jurisprudencia de Jujuy, pero por lo menos en mi provincia y en muchas provincias, cuando uno pide una medida cautelar en un contexto de amparo, suele suceder que la medida cautelar coincida plenamente o en parte con la pretensión de fondo, por obvias razones de urgencia, porque esperar en esos casos es prácticamente imposible. La clave es la justificación. O sea, si ustedes no justifican por qué necesitan el adelantamiento si ustedes no justifican por qué necesitan el adelantamiento de la tutela, y bueno, difícilmente se lo otorguen. Ahora, bien justificado, como en el caso, con los casos archinotorios de Camacho Acosta y de Pardo, y como esos muchos otros que se han dado, sobradamente justificada la situación de la persona y con estas alertas que ha dado la Corte Interamericana y que ha dado la Corte Suprema respecto de la efectividad de los derechos, de la efectividad del proceso hecho como instrumento para lograr el cumplimiento de los derechos, debería proceder. Y ya les digo, por eso el análisis del punto de vista de, a veces ustedes se ven a veces forzados a tener que emplear argumentos que no son los propios de su caso, y lo que les estoy diciendo es, usen los argumentos de su caso. O sea, si en su caso la necesidad pasa más por la persona que por la imposibilidad de ejecutar luego el derecho al momento de la sentencia de fondo, usen ese argumento y úsenlo justificándolo con las normas del derecho internacional, con las normas protectivas específicas para cada uno de los sectores vulnerables. Tenemos protección internacional para niños, niñas y adolescentes, para los mayores, para discapacitados, para migrantes. O sea, contamos con un contexto normativo supraconstitucional constitucional y legal como para poner el eje en la persona, y que esto funcione. Bien, Agustín. Mira, acá Claudia, perdón, estaba leyendo la pregunta de Claudia. Claudia dice que si la medida cautelar coincide con la pretensión de fondo, no iría como cautelar, sino como autosatisfactivo, tutela anticipada, la medida que no agote la pretensión principal, si no es muy difícil. Parte de la posición que les estoy planteando es que lo llamemos como lo llamemos, lo que importa es que los argumentos sean los verdaderos, que podamos usar como argumento que nuestro pretensor en estos casos es quien no va a poder esperar hasta el momento de la sentencia. La forma que se le dé pasa a ser secundaria cuando uno lo puede justificar.
usemos, además las jurisprudencias locales en las distintas provincias son muy variopintas respecto de la admisión o no de la tutela anticipada o de la autosatisfactiva. Entonces, creo que la clave está en justificar por qué total o parcialmente esta medida debe ser adoptada porque la persona no puede esperar. Sí, sí podría ser ejercida a través de la acción preventiva, es lo que les decía. Creo que lo que estamos tratando de hacer a través de este análisis es decir que el punto no sea la forma en sí, sino los fundamentos, que nuestros fundamentos sean los que nos lleven a definir la forma y no a la inversa, no que las formas nos encorseten y no podamos llevar la realidad de nuestro caso ante el tribunal. A ver, Claudia pregunta si daños y perjuicios ante un caso similar que relataste de enfermedad. Perfecto. Me alegro. Me alegro que haya sido así. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Agustín Lobo dice, en relación a la instrumentalidad subjetiva, ¿de qué manera se suple la contracautela en personas en condiciones de vulnerabilidad económica y social? Hay un caso que no tiene tantos años, debe tener unos 3 o 4 años, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación exceptuó de prestar contracautela a una persona discapacitada, disminuida visual, que pedía la asistencia de un acompañante terapéutico para poder cursar su carrera universitaria. Esta persona inició un proceso de amparo con defensa oficial, asesorado y llevado adelante a través de la defensa oficial, y consigue que se le reconozca a través de una medida cautelar, porque el inicio de clases, del periodo de clases de la universidad era inminente, entonces necesitaba de modo inminente lograr acceder a esta prestación. Consigue que se le reconozca su derecho a acceder a sus acompañantes terapéuticos para poder asistir a clase en la universidad. Pero es un caso de Córdoba. La Cámara Federal de Córdoba le impuso el deber de prestar contracautela. Le impuso el deber de prestar contracautela y como tenía defensa oficial, le pidió que trajera la contracautela de 2 abogados litigantes. Yo me imagino que ustedes deben estar poniendo cara de sorpresa cuando les estoy diciendo esto, porque ustedes, si alguno de ustedes es abogado litigante, dirá, ¿quién cuernos le va a dar una contracautela, 2 colegas, una contracautela en un caso en el cual ni siquiera está interviniendo? Esto fue recurrido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ustedes saben que siempre tiene un criterio restrictivo para acceder a la apertura de la revisión de casos en los cuales se deciden medidas cautelares, pero en este caso se abrió el caso y se lo revocó, diciendo que era imposible pedirle a una persona en la situación en la que estaba, con la urgencia que tenía y asistido por la defensa oficial, la presión de la caución por parte de 2 profesionales de la matrícula. Así que es un antecedente importante para tener en cuenta en ese contexto. Sí, coincido con lo que dice Claudia. Claudia dice, permitís, creo que la franja delimitante en estos casos es la urgencia del caso, es sumar vulnerabilidad y temporalidad. Exactamente, el eje pasa en este no tanto por los otros recaudos clásicos de las medidas cautelares, sino por la urgencia del caso. O sea, acá lo definitorio es para esta persona la urgencia de su caso. Eso es lo que hace que necesariamente se deba adelantar, anticipar la tutela, adelantarla, dictarla como autosatisfactiva, como fuese. Pero el punto es que podamos pensar en ese eje y pensar y analizar el recaudo de la urgencia que requiere el dictado de la medida cautelar. Dice, si la persona está con una enfermedad terminal y no puede esperar a agotar la vía administrativa para acudir al acceso a la justicia porque su vida se está agotando sin poder tener un
contralor de un acto administrativo abiertamente ilegítimo, ¿qué medio se podría utilizar? No, sin lugar a dudas un amparo. Sin lugar a dudas un amparo. Tenemos el derecho a la vida en juego, derecho constitucional, el primer derecho constitucional, así que teniendo la vida en juego, sin lugar a duda y sin necesidad de, no, y pobre Diana me dice acá que le rechazaron el amparo, no, no debería ser posible que suceda. Lamento el análisis, Diana, en ese caso, porque la verdad que tratándose del derecho a la vida, de la urgencia, remitirte a la vía administrativa. Miren, hay una jurisprudencia que se reitera bastante, donde cuando una persona en situación como la que vos planteás, deduce una acción de amparo y la administración se presenta y sostiene una posición negatoria del derecho, jurisprudencialmente se ha dicho en reiteradas oportunidades que es remitirlo a una vía muerta, decir que debió agotar la instancia administrativa es remitirlo a una vía muerta. ¿Por qué? Porque la decisión de negar el derecho la está sosteniendo en el contexto del amparo, ¿se entiende? O sea, se presenta la administración en el contexto del amparo y niega el derecho. Y dice, debió haber agotado la instancia administrativa, pero si ya están negando el derecho, no tiene sentido desestimar la vía del amparo para mandarlo a una vía administrativa cuando la denegación del derecho ya ha sido sostenida en el contexto del amparo. Con lo cual, es un exceso de rigor formal volver a obligar a transcurrir una vía cuyo resultado denegatorio ya es conocido. Raúl, tu pregunta hoy en día puede tener muchas respuestas. Y te digo por qué. Raúl está preguntando un amparo en cuánto tiempo se responde por parte del Poder Judicial o del juez. En el caso de Salta, no somos plazos muy cortos. Nosotros tenemos el amparo previsto en la Constitución, en el artículo 87, y tenemos plazos muy breves para todo. Tenemos un plazo de 3 días para poder apelar y tenemos un plazo de 5 días para dictar sentencia. Ahora bien, si estamos hablando de un amparo de salud, tal vez la decisión sea en menos tiempo. A veces los amparos de salud se puede fijar ante la demanda una audiencia en 24, 48 horas, tal vez en audiencia intentar una conciliación, y si no, eventualmente, luego de la contestación en la propia audiencia, pasar para dictar sentencia y avanzar rápidamente. Así que todo depende también de la forma de gestión del tribunal y de que no se trate de un amparo colectivo. Si se trata de un amparo colectivo, obviamente que los tiempos difieren enormemente. Esto estamos hablando de un amparo individual de salud, que son los que se tratan con mayor premura. A ver, aquí estoy viendo 2 preguntas. Dice, a mí me pasó que me otorgaron un amparo. Octavio, a mí me pasó que me otorgaron el amparo por un medicamento oncológico, pero con el tema de la demora de los informes médicos, hasta que lo otorgaron, mi clienta falleció. Sí, esas son cosas que no se pueden permitir que pasen. Lamentablemente, si la situación crítica de salud no permite que el avance acelero del proceso, igualmente llega a tiempo, pero si sabemos que es crítico, debemos actuar lo suficientemente rápido como para poder dar respuesta. Nidia dice, yo tengo síndrome de Tanner desde que me dieron el diagnóstico el Instituto de Seguro, que es la obra social que tenía mi madre, me cambiaron la medicación que me dio la endocrinóloga, me adhirieron otra medicación que nunca me dieron, a los 21 me cortaron la obra social, este año me detectaron hipoacusia, con lo cual fue al ministerio, me dieron el CUM, con el cual volví a tener el instituto, pero no me dan la medicación para mi tema endocrinológico y tengo 34.
Sí, Nidia, yo creo que tu caso es para una consulta urgente a un abogado y darle una respuesta rápida. Nidia pregunta, ¿me conviene presentar una cautela o qué otra medida? Mira, Nidia, yo, como les digo, no soy propensa a las calificaciones en este sentido. Yo creo en la existencia de un formato más amplio, que podemos llamarlo de sistemas cautelares, como lo llama Rojas, donde contenemos a través de los sistemas cautelares una serie y muy variada de figuras que han ido creciendo más que nada jurisprudencialmente y con excelentes doctrinarios, como es el caso de Jorge Peirano, en el caso de las autosatisfactivas, de Mabel de los Santos, con el caso de la sentencia anticipatoria. O sea, tenemos muchas herramientas. El punto es que si tu medida cautelar coincide 100% con el fondo, estaríamos ante una cautela autónoma. Ahora, si tu medida cautelar coincide parcialmente con el fondo, podrías plantearla como una acción de amparo, acción de tutela, como se llama en tu jurisdicción, y con la medida cautelar pidiendo el adelantamiento de la decisión en lo que sea urgente y necesario para asistir a la persona que lo está reclamando. Bien, creo que no hay más consultas, por lo visto. Queremos darle las gracias, doctora, desde la Universidad Católica de Salta, Delegación Jujuy. Muchas gracias a todos los participantes. Ahora, para finalizar, la delegada de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, la doctora María Eugenia Sosa, quiere decir unas palabras. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, muy cortito lo mío, simplemente agradecerle a Victoria Mossman, que antes que nada sí es mi amiga, a la que quiero muchísimo y admiro, pero sobre todo agradecer tu generosidad, tu disposición, tu paciencia para poder haber encarado esta clase, este taller que es muy práctico. Agradecer al doctor Rubén Colina, que es el que nos invitó a que generemos este encuentro entre la UCASAL y la Asociación Argentina de Derecho Procesal, y a todos los que están o los que todavía siguen conectados, invitarlos a participar de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, acercarse a los consejeros regionales, porque este es un espacio que nos permite un pensamiento crítico del derecho para poder lograr, o por lo menos soñar, una justicia mucho más efectiva para todos. Así que muy buenas noches, muchas gracias Vicky de nuevo. Para mí siempre es un placer escucharte. Y a todos gracias por participar. Buenas noches. Muchísimas gracias, Euge. Lo mismo para mí. La verdad que un gusto y bueno, esperemos seguirnos encontrando, por lo menos así, virtualmente, que estas cosas siempre suman o uno intenta de que sumen. Así que muchísimas gracias, gracias a todos y espero que les haya sido útil y eventualmente Eugenia tiene mi correo electrónico como para que si queda alguna consulta me la puedan hacer llegar. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Les recuerdo, para los que tienen dudas, pueden comunicarse con informejujuy@ucasal.edu.ar. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctora. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias.